Hola, buenos días. Estamos aquí, dos coaches que van a tener una conversación muy interesante sobre las heridas emocionales. Por un lado, yo soy coach especializada en la alta sensibilidad y estoy con Reyes López, coach, creadora de Coaching Nómada, que nos va a hablar sobre justamente eso, ¿no? ¿Qué son las heridas emocionales? ¿Qué es lo que la llevó a ella a indagar sobre eso y cómo puede impactar en nuestras vidas? Así que, sin más introducción, Reyes López, bienvenida. Gracias, Andrea, gracias. Cuéntanos un poquito qué te llevó sobre todo a empezar esta investigación que has hecho en torno a las heridas emocionales. A ver, a mí siempre me encantó el tema de observar a las personas, conectar con ellas, em, con los comportamientos, las actitudes y por qué ante una misma situación cada uno reacciona de una manera distinta, ¿no? Entonces, por un lado, ya primero me formé como coach, ¿no? Con el máster de inteligencia emocional, programación neurolingüística y todo eso, y me surgía aún como que me faltaba algo, ¿no? Que, ¿por qué a ti te hiere mucho, mucho una cosa y a mí ni me afecta? O al revés, porque a mí me afecta muchísimo y la otra persona que tengo enfrente ni se da cuenta. ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces coincidió que justo al terminar esta formación, la oportunidad de asistir a un encuentro, ¿no? A un taller intensivo de arquitectura emocional y no tenía ni idea de qué iba la historia, ¿no? Y, y bueno, pues es como si se cerrara el círculo. Y hablando con el autor, porque todo esto está basado en este libro, el libro de arquitectura emocional, que está escrito por Pacho Emilio Benítez Aragón, ¿no? Entonces tuve la oportunidad él fue directamente quien hizo este taller y, y entonces pues es que parece que tengo aquí un problemilla. Sí. Y bueno, pues de ahí mi interés y empecé, primero lo experimenté, ahora lo estudié y ahora me gustaría pues hablar de este tema. Comentas, has hablado de arquitectura emocional, ¿no? Para que las personas que nos estén viendo lo entiendan bien, ¿qué relación hay entre las heridas emocionales y la arquitectura emocional o es lo mismo? El autor le llama arquitectura emocional y lo distingue de arqueología emocional porque la arqueología es buscar en ti y decir, ay, tengo esto, tengo esta otra herida, y quedarte ahí y mirar hacia adentro lo que tienes. Y el autor le llama arquitectura a construir, es decir, a raíz de lo que tú ya tienes, de esas heridas que tú tienes y que las tienes reconocidas y que tenemos todos, pero cada uno en un grado distinto, pues a partir de ahí construir. O sea, no quedarte en el lugar, no quedarte en ese lugar de la herida, sino avanzar. Avanzar entiendo que sería como sanar, ¿no? Como sanar esa herida o de alguna forma que no te impacte tanto en tus decisiones y tu día a día. Claro, el autor no habla de sanar, habla de atenuar, porque las heridas forman parte de nuestra identidad. Entonces es reconocerlas, aceptarlas y vivir con ellas. Y una vez que las vas atenuando, sí que es verdad que tiene unos beneficios y que te vas dando cuenta de que ya no tienen tanto protagonismo, que ya no te afectan tanto. Y eso de las heridas emocionales, ¿no? Es decir, no sé si todas las personas tenemos ese tipo de heridas o solo un número de personas. Es decir, ¿es algo extendido, que todos tenemos una o más, o es algo de un número de personas? Mira, eh, todos tenemos todas las heridas, Ya. mayor o menor grado, ya por el hecho de ser humanos, todos tenemos esas heridas. Ya. ¿Sabes? O sea, eso es lo bueno, ¿sabes? Aquí nadie es más especial que otro, o sea, todos las tenemos. Sí. Que vienen de nuestros, pues bueno, de los principios, ¿no? De los tiempos, digamos, ¿no?
vienen de una necesidad psicoemocional no cubierta, ¿no? Entonces, hay unas heridas primarias, unas heridas secundarias, ¿no? Una de las heridas primarias es la de abandono, que es esa necesidad de afecto, ¿no? Y la herida de rechazo, que es esa necesidad de pertenencia. Y viene de nuestros ancestros porque era necesario pertenecer a una comunidad y el que iba excluido tenía menos probabilidad de vivir. Entonces eso viene de muy atrás, de muy atrás. Y después vienen lo que son las heridas secundarias, ¿no? Que son como bastones de las heridas primarias, es decir, como apoyos de esas heridas primarias. ¿Podrías poner un ejemplo sí, perdona, podrías poner un ejemplo para aterrizarlo, ¿no? Entender cuál sería la herida, ya comentas, ¿no? Por ejemplo, abandono, rechazo, ¿no? Que en mayor o menor medida, como comentas, las tenemos. Y por otro lado, esos bastones que nos sirven un poco, entiendo, para poder lidiar con esa herida de una forma un poquito precaria, ¿no? Entiendo que es el bastón, ¿no? De forma menos sana o menos equilibrada. Mira, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo muy básico, ¿no? Sería la herida de abandono, ¿no? Que es la necesidad de afecto, ¿no? Entonces tú te imaginas cuando nosotros éramos pequeños que necesitábamos afecto, ¿no? O sea, entonces tú estás esperando que tu madre te dé un abrazo y te lo da, ¿vale? ¿Qué pasa? Si tú estás esperando que te dé un abrazo y no te lo da, ahí tienes esa esperanza de que se empieza a crear la herida, porque esa necesidad no ha sido cubierta. Entonces empieza a crearse la herida de abandono. Si ese abrazo te lo da, pero te lo da de una forma que no es la esperada, imagínate, pues, o que te lo da de mala manera, o que no te lo da con la presión que tú necesitabas de niño, o con el tiempo determinado, se puede ir generando también la herida de rechazo. ¿Qué pasa? Que cuando uno es niño no tiene todavía pues, todos esos conocimientos y todos esos razonamientos que tenemos los adultos. Es tan básico como necesito un abrazo, que me lo den. Y a medida que vamos creciendo, vamos creando también esas heridas, ¿no? Y tiene que ver con que con la percepción de lo que te está pasando. Lo que tú percibas va a una herida a otra. Entonces, yo creo que deberíamos empezar por decir qué necesidad psicoemocional tiene cada herida. ¿Y cuántas heridas emocionales hay que no lo has comentado? Ah, sí. Mira, hay 5 heridas, pero hay 2 primarias, que es la de rechazo y abandono, y de la rechazo y abandono salen las siguientes, las 3 heridas siguientes, que es la de humillación, la de traición y la de injusticia. De acuerdo. Y lo que me comentabas de las necesidades, ¿no? Que detrás de cada herida emocional hay una necesidad psicoemocional. Si pudieras explicarlo de una forma que a lo mejor a través de ejemplos, ¿no? Que se entienda bien a qué te refieres con eso. Claro. Mira, se crea la herida de abandono porque nosotros tenemos la necesidad psicoemocional de afecto. Cuando no recibimos ese afecto, se crea el abandono. Cuando necesitamos la necesidad psicoemocional de pertenencia y no es cubierta, se genera la de rechazo. Después, en las secundarias, tengo aquí una chuleta, ¿eh? Estoy ahí mirando la chuleta. Muy bien, me parece muy bien. Luego después, porque es así, no quiero equivocarme especialmente con esto, ¿no? Después la humillación es la necesidad psicoemocional de relevancia. Vale. La de traición es la de estabilidad. Y la de injusticia es armonía.
Y podrías poner, sí, perdona, continúa. Es que, bueno, trato de hilar un poquito de qué va el rollo, de qué va esto, ¿no? De qué tal. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes esa necesidad y no es cubierta, tú empiezas a llamar la atención y te vas apoyando en las heridas secundarias. Entonces empiezas a llamar la atención con, por ejemplo, de humillación, empiezas a hacerte notoria y quieres ser la protagonista. Porque en el fondo lo que quieres es o pertenecer al grupo o recibir afecto y reconocimiento de los demás. O a lo mejor estoy llamando la atención con el tema de la injusticia, ¿no? Entonces, es el merecimiento, el reconocimiento, el que cada uno reciba lo que... Y en el fondo, volvemos otra vez a las primarias. El rechazo, estoy buscando afecto o bien pertenencia. Muy interesante. El autor lo especifica muchísimo, ¿sabes? Que llega hasta el punto de que a veces dices, wow, es bueno, y para los coaches es que esto es oro. Además que ya tenemos el conocimiento de la inteligencia del lenguaje verbal, de no verbal, bueno, de todos los conocimientos que tengo y que tenemos y las heridas emocionales es como, porque tú puedes tener tu cliente enfrente y enseguida va a llamar la atención por algo. Y empiezas a escarbar un poquito para atrás y te puedes hacer una idea de qué tipo de heridas tiene. Y Reyes, pensando en eso de las heridas y la identificación, una persona que nos escucha realmente, ¿tú de qué forma crees que le puede servir a esa persona ser consciente de sus heridas? Porque normalmente las personas entiendo que no lo son, ¿no? Incluso yo poco a poco en mi vida he ido como identificando de forma intuitiva, sin conocer lo de las heridas emocionales, patrones, ¿no? Y viendo un poco qué necesidad hay detrás. Pero para las personas, ¿en qué les puede ayudar o de qué forma puede cambiar sus vidas el identificar qué herida emocional tienen más agudizada? Mira, el primer paso es esa sorpresa que te llevas ante una relación desproporcionada. Ya, importante indicador. Entonces, empiezas por ahí y después puedes empezar a escarbar un poquito, ¿no? Entonces, a ver, si nos lo tomáramos como un oráculo o como si fuera tal, claro, luego el autor habla de las 7 áreas de estudio, ¿no? Entonces, a ver, como es todo muy introspectivo, podemos pensar en la parte física. Pues yo en la parte física me sentí identificada, ¿no? O sea, no en todo, pero en parte sí, ¿no? Entonces, con la herida de abandono y en el área física hay tendencia a, cuando te sientas en el sofá, que te pongas en una esquina del sofá, en la zona del respaldo, o bien en el, ¿sabes? Si el sofá está lleno de gente, ¿no? Pues en el reposabrazos. Estás buscando como un respaldo, ¿no? Digo, anda, pues a lo mejor parece que lo haces inconsciente, pero yo eso lo hice, me miro para mí y yo digo, yo eso lo llevo haciendo desde siempre. O sea, me da igual que haya las personas que sea, pero yo me pongo en el sofá, aunque sea de un lado. ¿Y hay una herida emocional detrás de eso o hay varias detrás de ese comportamiento? Esa te estoy hablando concretamente de la herida de abandono. Esa es la primaria, ya es primaria, entonces ya partes de ahí. O sea, que lo que quieres es afecto. Bueno, a mí me parece, bueno, interesantísimo, interesantísimo, o sea, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y mira, por ejemplo, esta semana, ¿no? Que tuve la oportunidad de acudir bueno, como un teatrillo y tal, ¿no? Sí. Y entonces veo una de las personas que empieza a llamar muchísimo la atención. Y a hablar mucho de sí misma y a ponerse de protagonista y venga y tal. Y yo dije para mí,
bueno, yo dije para mí, wow, esta chica, tal, no sé cuánto, yo creo... Y luego tuve la oportunidad de hablar con ella y los tiros iban por ahí. ¿Y qué herida identificaste en ella? También entiendo Humillación. que la relevancia, ¿no? Por un lado, Sí, sí, humillación. vinculada a Humillación. humillación también, vale. La humillación lo que quieren, que lo tengo aquí y tal, lo que quieren es ser valorados, importantes e imprescindibles. Mm, ¿Y Y eso eso, está relacionado? Perdona, dime. sí, y efectivamente, o sea, yo lo identifiqué, la directora de un grupo, que todos dependían de ella, que les encantaba que le dijeran que estaba bien, que, ¿sabes? No Mm, va de juzgar, porque bueno, yo justo ahora porque estoy estudiando esto, ¿no? No va de juzgar, pero a nosotros nos puede ayudar para saber la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y luego de cara al cliente, darse cuenta que tienes una respuesta desproporcionada y que te viene de algo. mm, Importante también que estas heridas las puedes ir creando tú. O sea, imagínate que tienes una infancia perfecta, ¿no? mm, Pero es que las puedes ir creando tú en tu edad adulta, simplemente por unas palabras que no te dijeron, mm. mira, esto sí que lo apunté porque, mira, por unas caricias no recibidas, por unos saludos, algo tan básico como, iba por la calle, la saludé y no me contestó, y te molesta muchísimo, porque te está creando ahí el principio de una heridita. Mm, Eh, pues eso, reconocimientos y apoyos no recibidos. mm. Y pensando en esas heridas, ¿no? Entiendo que tú misma te habrás visto reflejada, que es lo que tenemos, yo lo vivo, ¿no? Como coach, que al final estamos constantemente, ¿no? Recibiendo información de patrones, de tipologías, ¿no? Como las heridas emocionales. Y también como coach tenemos que aprender esa gestión emocional de que recibimos tanta información de nosotros mismos que tenemos que hacer como un sano equilibrio entre entender, pero también integrar, ¿no? Porque al final yo creo que también lo que tú dices, a veces saber tanto sobre temas de desarrollo personal te puede llevar al juicio, a autojuzgarte, ay, tengo esta herida, ay, otra vez me ha salido esta herida, ¿no? Cuando normalmente las personas piensan que los coaches o los psicólogos, todos los que trabajamos en el tema de la salud mental, somos personas ya que hemos llegado casi al nirvana, ¿no? Que estamos que hemos ya superado todas esas heridas, en cambio no, somos humanos y a mí me pasa y entiendo que a ti también te pasará que de repente identificas heridas y dices, wow, otra vez está esta herida aquí, ¿no? Y no puedes arrancártela ni descartarla, porque al final son heridas que están ahí, lo que tú dices, las atenúas, pero no puedes cancelarlas o anularlas, que al final No, esa resistencia o lucha te llevaría a lo contrario, te llevaría a estar en lucha contigo misma de forma continua. claro, claro, efectivamente, es tal cual. A mí me ayuda saber que las tengo y me Sí. ayuda en determinadas cosas que me pasan, que, como decía una amiga mía, me mogollono, me mogollono, y empiezas ahí con ese diálogo interno y por qué, porque te da, pero digo, a ver, ¿de dónde viene este tema? ¿De dónde viene tal? Ah, pues, a ver, yo concretamente, mira, es que lo tengo aquí apuntado. Casi todas tengo de abandono y de injusticia, excepto en la parte intelectual que tengo de rechazo. Ok. Rechazo, eso ya leyendo ahí muy fino, es como que bloqueo mis dones, ¿no? O sea, o mis habilidades, o sea, y mis talentos, o sea, tiendo a bloqueármelos. Y después también tengo rechazo en la parte espiritual. No me gusta nada que se metan en mis creencias o en tal. Entonces, me viene de ahí porque somos dados a, trascenderlo, a esa parte que no abarcamos, dejarlo como en el más allá, pero no queremos indagar mucho en eso. Mm, Entonces, claro, sí, compañeros, clientes, amigos, que se van metiendo en eso una y otra vez y dices, ¿y por qué me molesta? Y digo, es que la tengo. Y me quedo tranquila, digo, ya está, sí. es mía, forma parte de mi identidad, ¿no? Y ¿Y el has autor pensado? dice, no te quedes ahí, vale, o sea, no te quedes como un lugar de destino.
puedes llegar, o sea, trabájatela, atenúatela, ¿no? Sí. Uno de los principales papeles para atenuar es perdónate, ¿no? Simplemente, ya no por ninguna creencia, sino porque el cuerpo vive en tensión. Y pensando en lo de atenuarlas, ¿no? Mm. Que ahí, claro, ahí has añadido una capa que puede resultar un poco compleja, ¿no? La capa de las 7 áreas, Mm. entiendo que una persona ya por sí sola es más difícil Mm. que identifique en qué área específica de esas 7 está actuando más una herida u otra, ¿no? Entonces, ¿cómo podría una persona de a pie abordar esa complejidad, entenderlo mejor? ¿Cómo podía entenderlo mejor? Mm, bueno, yo creo que se debería apoyar en profesional, ¿no? O sea, porque claro, aquí hay un estudio, ¿no? De dónde vienen las cosas, ¿no? Mm, Eh, mm, principalmente hablándolo con alguien, ¿no? O sea, y dando estas características, ¿no? O sea, por ejemplo, que tengas como muy prioridad en la vida buscar respaldo, confianza y seguridad, ¿no? Entonces, una y otra vez busca respaldo, confianza y seguridad. Y eso, o sea, y lo llevas por bandera. Entonces, ahí estás con la herida de traición. O que estás buscando una y otra vez armonía, conexión, evolución y equilibrio. sí. Entonces, vas encajando toda tu vida para que haya armonía. Entonces, para que haya armonía, ¿qué necesitas? Pues estás buscando todos los detalles y todos los errores para que todo encaje. ¿Y qué habría detrás de ese comportamiento? Porque ahí yo me he visto 100% reflejada. E injusticia. La necesidad psicoemocional de injusticia es, o sea, tú lo que buscas es armonía, ¿vale? Y espera, aquí tengo, detrás de esa herida puede ser la de abandono o de rechazo. Pero ¿a qué te refieres exactamente? Que me acabo de perder un poco. Sí, lo que comentabas, ¿no? De esa búsqueda constante de armonía, equilibrio. Mm. Mientras lo comentabas me sentía muy identificada porque yo siempre he tendido, y lo he comentado muy abiertamente, de siempre tiendo a buscar la armonía y el equilibrio en todo. Que yo ahí también acabo yo misma haciéndome la zancadilla porque al final de tanto que intento buscar la armonía y el equilibrio, te das Mm. cuenta que en la vida no es Mm. posible, es un utópico al que nunca se llega, porque la vida es para abajo, para arriba, las emociones fluyen, Mm. las circunstancias fluyen, entonces claro, hay que das de cabezazos contra la realidad, ¿no? Entonces, como comentabas eso de ese Sí, como patrón, tengo tu respuesta, sí. tengo la respuesta a eso. La herramienta es la flexibilidad. Totalmente. La flexibilidad y el confiar. Mm, Y me gustaría contar una anécdota. claro. Ya te digo, yo esto lo descubrí como, pues mira, hace poco, ¿no? O sea, exactamente cuáles son las mías, ¿no? Pero bueno, en todo este cambio de mentalidad, en todo este estudio, me acuerdo perfectamente en esos viajes que hacía a Madrid y todo esto y tal, ¿no? Y cada vez me traía un mensaje en el punto exactamente en el que estaba. No sé qué estación, me encuentro un cartelón que pone flexibilidad. Mensaje claro, ¿eh? Pero flexibilidad, que creo era una escalera, ¿sabes? Flexibilidad. ¿Sabes? Que puedes estar en un sitio y no tienes por qué mirar, pero es que enfoqué y yo dije, esto viene para mí. Esto viene para mí. Sí. Porque venía de estar muy rígida, de hacer las cosas muy forzadas, muy flexibilidad. Qué bueno, ¿eh? Yo creo que la flexibilidad es algo que nos viene bien a todos aprender, porque es súper necesario para lo que tú dices. Flexibilidad significa flexibilizarte ante las circunstancias que te ocurran. Esa flexibilidad de, vale, pues lo acepto y fluyo con esas circunstancias, entendiendo obviamente que depende de mí y que no depende de mí, ¿no? Que eso es lo que hacemos mucho los coaches, como tú y yo, ¿no? De,
de ayudar a las personas a identificar qué es responsabilidad de ellos o sobre qué pueden actuar y sobre qué no, porque normalmente uno se limita mucho y piensa que te puede actuar sobre poco, ¿no? Entonces, creo que es importante esa flexibilidad para, sobre todo para estar más satisfechos y más felices en la vida. Yo creo que es súper crítico ese punto. Pues así con cada herida. Mira, por ejemplo, con la herida de traición, que siempre buscas eso, respaldo, confianza, seguridad, tal, y que la necesidad psicoemocional es la de estabilidad. ¿Cuándo te das cuenta de que ya vas transitando, de que ya vas conviviendo con esa herida y que ya te va bien, ¿no? Vamos, con Sí. la autoobservación. Mm. Ya no estás tan pendiente de si eres aceptado, si no eres aceptado en el grupo, o sea, tú ya te observas a ti misma y ya está. Y Reyes, ahí un punto importante, que yo creo que a muchas personas les pasa, cómo distinguir entre la autoobservación y el autojuzgarse, porque yo creo que cuando uno se autoobserva y no tiene las herramientas, más que observarse desde una mirada imparcial, tiende a emitir juicios hacia uno mismo, ¿no? Esto lo debería haber hecho así, esto asá, eso tal, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo puede la persona distinguir entre me estoy autoobservando o me estoy juzgando? Claro, tiene que ver con, o sea, autoobservarse es como que, como una mirada al cielo y ves las nubes que pasan, ¿no? Entonces dices, ah, mira qué curioso. Anda, me acabo de rascar aquí esto un poquito y anda, mira, esto es mío, ¿vale? Y autojuzgarse ya es montarse la película con ese diálogo de tú, yo, no sé qué, no sé cuánto, que ahí pierdes muchísima energía y, ¿sabes? Así. Que bueno, hay curiosidad súper importante. Tener curiosidad, yo Mm, creo que la curiosidad es el antídoto para el juicio. mm, mm. Y después siguiendo un poco, porque lo tengo aquí marcado también como importante para comentar, o sea, yo quería enfocarme pues eso, lo que es el darte cuenta que ya lo estás transitando, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la humillación que estás buscando, la notoriedad, la importancia y todo esto, ¿no? Cuando aceptas y ya transitas la herida de humillación, pues cuando ya bajas a ese nivel de comparación, Mm, ya no te comparas. mm, mm. Y para el resto, que eso es interesante, Competitividad, ¿no? comparación y competitividad. Y yo aquí me siento también, Sí. bueno, afortunadamente no sé por qué no sé por qué esta no la tengo, no sé si igual tendrá que ver porque viví mucho con el mundo de la competitividad. Ya. Entonces, pues mi parte práctica fue la de, bueno, mira, para competir tú, ¿sabes? Paso. Como que ya te digo, como estuve 300% en ese mundo, pues dije, ah, fuera, fuera, ¿no? Y tal. Porque, Y, perdón que te interrumpa, para que las personas que nos vean entiendan de dónde vienes, de qué mundo venías anterior al coaching, que hablas de competitividad. bueno, pues yo soy ingeniera, trabajé en el mundo de la construcción, de jefa de obra y bueno, pues viajé por toda España en este mundillo y, y bueno, pues me cambié mucho de sitio, lidié con muchos equipos, Mm. me relacioné con mucha gente y todo de este sector comparativo y competitivo. Sí, sí. Yo he metido un poquito la patita ahí a través de lo que yo hacía antes, que era comunicación y marketing, y también entiendo lo que dices porque sí, hay ciertos sectores que puede haber gente menos competitiva o que contradigan la norma, pero es verdad que sí, son sectores más duros. Yo los encuentro sectores duros en los que trabajar y estar. Mm, mm. Y bueno, ahora ya te digo, pues, dándote cuenta de todo esto, ¿no? Sí. En mi caso personal tengo una gran tendencia al afecto, ¿no? Mm. Y cercanía. Y entonces, claro, en ese sector la cercanía y el afecto se podía llevar a malinterpretar, ¿no? Entonces, pues a mí me suponía un gran esfuerzo
mantenerme a distancia para que no llegue al lugar a malos entendidos y confusiones. Entonces, además del trabajo normal, era un plus más de energía mantenerte a distancia. En el trabajo que representaba, ¿no? Porque al final era, además del trabajo que haces, una representación de conductas y comportamientos hacia los demás. Bueno, fue un gran esfuerzo. Sí, y un gran aprendizaje, como me has comentado en varias ocasiones, ¿no? A nivel personal, que para ti fue un súper aprendizaje toda esa etapa que fue larga. Sí, fue larga y después uno de los beneficios también, que quería pararme en eso, se te agudiza el lenguaje no verbal, los microgestos. Entonces, yo solo aprendí de forma práctica y ahora, gracias al máster, lo aprendí de forma teórica, pero yo ya lo tenía aprendido. No sabía muy bien de dónde venían las cosas, pero hacía un registro así como en 30 segundos, hacía tra, 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 y bueno, hacía unos estudios bastante certeros de la persona que tenía enfrente. Y llegué a analizar tanto, 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 que hasta llegaba a saber si esa persona que tenía enfrente era fiel o no. Wow, yo creo que muchas personas tienen esa virtud, ¿eh? De verdad que sí, o sea, ya solo la mirada, la forma, o sea, bueno, tuve un gran entrenamiento, ¿no? Pero, y me llegaba a divertir, a montar esas composiciones, ¿no? Es que eso al final es súper importante. Yo creo que también es interesante, ¿no? Que la gente sepa lo crucial que es el lenguaje corporal de las personas, porque ahí puedes leer primero las emociones que están sintiendo, porque por más que una persona reprima una emoción, a lo mejor está enfadada y la reprime, se puede ver a través de microexpresiones puntuales, algún gesto en la cara que de repente, mira, ahí hay enfado, aunque dure esa microexpresión un milisegundo, ¿no? Entonces es súper, o sea, la información que te da el lenguaje corporal, que tú tienes ese ojo tan afinado, ahí puedes leer a muchas personas. Y volviendo a las heridas emocionales, claro, si una persona quisiera trabajar sus heridas emocionales, ¿no? Oye, pues yo quiero identificarlas y quiero atenuarlas, como tú comentas, ¿no? ¿Qué pasos recomendarías a esa persona que diera? Yo creo que dar un primer paso hacia la confianza. Que así ya cubriría las dos primeras heridas, no las heridas primarias de rechazo y abandono. Entonces, se podrían hacer técnicas para trabajar la confianza. Y técnicas, o sea, quiero decir, presenciales, ¿no? Que podríamos hacer de forma presencial para trabajar la confianza. Yo experimenté en ese taller vale, nos explicaban, pero de aquella tampoco es que tuviéramos tantísimo conocimiento de lo que iba, ¿no? Entonces simplemente te dejabas llevar. Y luego te dabas cuenta de que nos trabajaron las heridas principales de abandono y rechazo y después afinaron un poquito más, ¿no? Ya exactamente la de humillación, la de ser vistos y tal. Entonces, cualquier técnica relacionada con la confianza. Es decir, algo muy sencillo, o sea, una muy sencilla que te lo puede hacer tu compañera de piso o tu pareja o lo que sea. O sea, algo tan sencillo como tienes a tu persona detrás, ¿no? Y te vas a dejar caer. Cierras los ojos y te dejas caer. Y la otra persona te sostiene. Simplemente eso, durante un minuto. Y luego levantas los brazos y te echas también. O sea, simplemente ese es el primer paso hacia la confianza. Luego hay muchísimos más. Sí. Todas estas técnicas vienen de este libro, ¿eh? O sea, del autor Pacho Emilio Benítez Aragón, es el artificial. Tiene una página web que se llama arquitecturasemocionales.com. Ok, interesante el dato, sí. Quiero decir, yo estudié esto, o sea, y el autor está detrás de todo esto. Y aquí vienen técnicas y demás. Y de cara a nosotros como coach nos parece interesante
podemos utilizar las técnicas de coaching, de inteligencia emocional, de programación neurolingüística y de heridas emocionales. Sí. Y sería un complemento perfecto para esa persona que vive esos miedos. Es que, bueno, perdona, porque es que la verdad es que estoy ahí hablando muchísimo, muchísimo, pero es que... No, para nada. Todo lo que estoy diciendo es súper interesante y creo que puede ser de mucha ayuda a las personas que no conocen este tema, porque es verdad que hasta cierto punto está de moda hablar de heridas emocionales, pero en el fondo, la gente no sabe ni sabe de lo que se está hablando, ni tampoco tiene las herramientas para identificarlas en ellas. Entonces es súper importante este tema. Fogonazo. Lo que quería comentar es que tú puedes reconocer las heridas que tienes, ¿no? Imagínate que coges, pues yo te doy estas indicaciones y más o menos dices, pues tengo la de humillación, tengo la de rechazo, tal. Te digo, aquí hay un test que te la reconoce exactamente, ¿no? Según las preguntas y demás. Y a mí lo que me pareció curioso es que además de eso aparecen unas máscaras. Entonces, esas máscaras, según la herida que tú tienes, pueden venir en forma de procrastinación, Uy, esa es buena, ¿eh? en forma de excusa Mm. o en forma de cambio de prioridades. Entonces, digamos que estos tres, o sea, cuando quieres pasar a la acción y empiezas a poner excusas, ¿de dónde te viene? Si es procrastinación, ¿de dónde te viene? Y si es cambio de prioridades, ¿de dónde te viene? ¿Y podrías poner un ejemplo así en el día a día de, por ejemplo, el cambio de prioridades? Procrastinación se entiende, ¿no? Que al final es posponer y posponer lo que tienes que hacer. ¿Y cambio de prioridades qué sería? ¿Cómo sería una persona? Sí, imagínate que yo quiero aprender a nadar, ¿no? Uh-huh. Entonces, vale, quiero aprender a nadar. Tal. Entonces, luego ya cuando estoy ahí, porque bueno, tengo la piscina, entonces, pues, y ya me toca y demás, pues, y me toca meterme dentro de la piscina, digo, casi mejor que para qué nadar si puedo hacer mejor golf. Mira. Ese es el cambio de prioridades. ¿Para qué? ¿Sabes? Mm. Procrastinar, pues eso, pues mira, hoy no es el momento más adecuado, casi en otro momento. Y excusas es, ay, el agua está fría, mira que si no me coges, ay, anda que, y si me muero, y si me ahogo. Lo curioso es que las tres tienen que ver con evitar la acción, ¿no? Evitar el... Sí, todo tiene que ver con evitar la acción y tiene que ver, o sea, no son con miedos en sí. Los miedos en sí son emociones que te vienen a avisar de algo, ¿no? Pero estas máscaras son filtros que te los imaginas tú, no son reales. No son reales. Es lo que se dice, te montas tú la película. Y eso, dependiendo de cuál es tu herida más pronunciada, vas a tirar hacia una cosa o hacia otra. Vas a tirar más hacia exponer excusas o hacia procrastinar o hacia ese cambio de prioridades. Que por cierto, no sé si tendrá que ver, pero cuando has hablado de cambio de prioridades, me he imaginado a las personas que cambian a menudo de pareja. ¿Hasta qué punto eso puede ser un cambio de prioridad, ¿no? Que estás evitando el compromiso o el desarrollarte en una relación solo, ¿no? Puede ser, puede ser, Sí. puede ser. Sí, sí, como en plan, bueno, es que esto ya no. Sí, puede ser. Bueno, ya te digo, yo ahora veo todo desde este foco. Es como que entiendo el mundo a través de este foco. Sí, sí. Es que te da otra mirada al final es otra mirada. Es mirar a los seres humanos y las personas con las que te relacionas desde esas heridas, ¿no? Como tú comentabas, las puedes intuir y ver a través del lenguaje corporal, etcétera, en las personas con las que uno interactúa, por más que no las conozcas. Ujú, ujú. Y bueno, pues para finalizar un poco la entrevista, decir que
¿Cómo puedes llevar tú todo esto mejor, no? Pues con un proyecto de vida. El proyecto de vida, bueno, lo tengo asociado pues eso, a esta pulsera, ¿no? O sea, una pulsera normal que tiene unas bolas. Bueno, pues estas bolas serían los objetivos. El proyecto de vida es ese hilo por el que pase lo que pase, tú vas hacia ahí, hacia ese propósito, ¿no? Imagínate que tu proyecto de vida es ayudar a los demás. Pues las bolas, estas bolas sería cada uno de esos objetivos, cada uno de los pasos. Y tu proyecto de vida es este proyecto de ayudar a los demás. Ese hilo conductor que une todos esos objetivos. Eso es importante lo que comentas, porque al final es verdad, y yo también lo veo así, que el desarrollo personal, el crecer más allá de las heridas que uno tiene o de ciertos patrones, comportamientos, al final es un estilo de vida porque estás constantemente evolucionando, creciendo y viendo esas heridas y esos patrones que vas encontrando. Entonces es un estilo de vida que a veces uno puede pensar, ¿no? Bueno, me desarrollo, ahora estoy trabajando con un coach o un psicólogo o algún terapeuta. Y vale, pues cuando termine todo estará bien, pero en verdad no es así, es decir, te sigues encontrando con dificultades, obstáculos. Lo importante es que de esa sesión con el coach, por ejemplo, te lleves las herramientas para que cuando te vuelvan a ocurrir esas circunstancias puedas verlas desde otra mirada y actuar desde otro sitio. Tal cual. Esto es lo bueno, que no se acaba nunca. Exacto. Así estás siempre motivada, como tengo a ver esto, lo otro, tal, en qué nivel estoy y siempre creciendo. Sí, pues muchísimas gracias, Reyes. Ha sido súper enriquecedor. Seguro que las personas que nos han visto se llevan un montón de herramientas y conocimientos que les ayudarán en su día a día. Así que muchas gracias y hasta la siguiente sesión. Gracias a ti, Andrea. Hasta luego.